a presentarnos al predicador. Hola, buenos días. ¿Cómo dormiste? No mienta, diga la verdad. ¿Cómo dormiste? Mal, di. ¿Roncaba el de al lado? ¿Al del otro lado le olían los pies? Si no le olía, espérate un par de días más y vas a ver lo que va a pasar. Bueno, espero que la estés pasando muy bien, que lo estés disfrutando mucho, que sea un tiempo especial para tu vida. Pero sabes, así como el día de ayer por la noche abríamos la palabra de Dios un momento y compartíamos brevemente el concepto de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Para nosotros es muy importante que tú entiendas que la palabra de Dios es lo que transforma nuestra vida. Si tú permites en esta semana que Dios use su palabra y use a su siervo para hablar a tu vida, te aseguro que Dios hará grandes cosas con tu vida. Y para eso es que nosotros invitamos personas que vengan, que compartan la palabra. Y quiero presentarte quién es la persona que va a estar en esta semana. Cada día por la mañana vamos a tener un tiempo especial con la Biblia, con la palabra de Dios. Y esta semana hemos invitado a un hermano. Él es de Honduras. Bueno, no viene de Honduras literalmente, pero es de Honduras. Y hace varios años atrás Dios le llevó a Guatemala a estudiar allá en un seminario que se llama el CETECA. Después de ahí el hermano Williams estuvo por allá ha estado en los Estados Unidos en los últimos años. Estuvo pastoreando jóvenes, pastoreando una iglesia, y desde hace un par de años para acá Dios le movió a un seminario con el cual tenemos amistad, hermandad, que es el Seminario Teológico de Dallas, en Dallas, Estados Unidos. Este hermano es casado, tiene una esposa guatemalteca, aunque su apariencia es norteamericana, pero es guatemalteca, y Dios le ha bendecido con 3 hijos. Así que el hermano Williams Trigueros, recibámoslo con un fuerte aplauso. Él va a estar con nosotros durante esta semana. Él es el director académico del DTS, como dicen en inglés, Seminario Teológico de Dallas. Gracias, Williams, por aceptar la invitación. Gracias, Ray. Y esperamos que Dios te use para ministrar la vida de todos estos jóvenes que están acá. Y vamos a orar por él, ¿les parece? Para colocar este tiempo en las manos del Señor, colocar la vida de Williams en las manos del Señor, y que Dios use su palabra para hablar a nuestras vidas. Sí, tuve el gusto de conocerlo hace un par de años cuando viajé al Seminario Teológico de Dallas para establecer ahí una relación con el ministerio, y 2 años después lo tenemos por acá. Así que es grato poder seguir creciendo en esa amistad y esa relación. Vamos a orar y poner ese tiempo en las manos del Señor, ¿les parece? Amado Dios, gracias te damos en esta mañana por tener toda esta juventud delante nuestra, Señor. Bendice tu palabra, te rogamos. Usa a Williams, Señor, en estos días para compartir el consejo de tu palabra, Señor. Permite, Señor, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, que prepare nuestra mente, entendimiento y corazón para escuchar tu voz. Usa tu palabra, Señor, y a tu siervo te rogamos en esta semana. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bienvenido, Williams. Amén. Adelante. Bendiciones. Muchas gracias. Es un privilegio enorme para mí por estar aquí con ustedes. Primera vez en Querétaro, he estado muchas veces en México, en diferentes partes de México, pero primera vez en Querétaro, y con este tema que vamos a estar desarrollando desde hoy hasta el día viernes. ¿Saben cuál es la palabra que estamos definiendo este campamento? ¿Alguien lo sabe? Es una sola palabra: sígueme. ¿Cierto? Está entonces en la promoción, y entonces la palabra es sígueme, y vamos a estar hablando de sígueme hoy, y vamos a estar estudiando algunas biografías de algunos hombres de la Biblia con esa dirección de la palabra sígueme. Bueno, yo los estoy viendo aquí un poco oscuros y no sé quién me está durmiendo y quién no, así que voy a empezar con la primera dinámica y voy a pedir que esa palabrita sígueme. Bueno, ahora sí ya los puedo ver. Muy bien, muchas gracias. Y así pueden leer también, si tienen sus Biblias o su teléfono, ahí la palabra de Dios. Pero voy a pedir un favor de cada uno de ustedes. Cuando yo diga cuál es el tema de esta semana, entonces ustedes van a repetir conmigo la palabra, entonces sígueme.
Pero lo vamos a hacer con esta modalidad. Lo vamos a hacer por líneas. Sé que la línea de enfrente nos van a ganar, pero vamos a intentar. Entonces vamos a empezar primero con esta línea diciendo sígueme, después aquí diciendo sígueme y después otra vez la número de este lado izquierdo para mí, sígueme. Y sé que tienen mucha energía, entonces vamos a ver quién lo dice más fuerte. A la cuenta de 3 vamos a empezar por este lado. 1, 2, 3. Bueno, más o menos. La línea de en medio, ¿será que les podemos ganar? ¿Somos más o son más? Así que a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Oh, wow, ya estoy sordo, muchas gracias. Más de lo que soy, muy bien, buen trabajo. A la línea de acá, hasta allá atrás, vamos entonces a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Muy bien, oh, wow. Poquitos, pero desayunaron bien esos frijoles, les cayeron muy bien. Entonces, hoy puedo decir a la cuenta de 3, primero ustedes y después ustedes. Den un espacio en cada uno y yo lo voy a señalar. 1, 2, 3. Muy bien, gracias. Están bien despiertos y yo ya me desperté también. Vamos a hacer la siguiente modalidad con la palabra sígueme. Resulta que en gramática tiene 3 sílabas, entonces es sígueme. Entonces, si vamos a la gramática, también dice que la tilde es en la I, sí. Entonces, ese sí tiene que ser bien fuerte y le vamos a dar entonces el sí a ellos, el ge entonces a ellos y el me a ustedes. Entonces vamos a hacer las dos modalidades. Primero, sígueme, sígueme, sígueme y después sígueme. ¿De acuerdo? ¿Estamos despiertos? ¿Todos estamos bien? Vamos a hacer una prueba. A la cuenta de 3, yo lo voy señalando. 1, 2, 3. Oh, wow, un aplauso para ustedes. Wow. De la primera vez y ya salió. En el transcurso entonces de esta mañana y la semana yo voy a preguntar, no lo van a hacer en este momento porque va a haber otra modalidad. Yo le voy a preguntar cuál es el tema y ustedes lo van a decir. Pero aquí viene la otra modalidad. Cuando les toque su parte, se van a poner de pie. Cuando dicen sígueme, 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 se ponen de pie. Cuando dicen sígueme, se ponen de pie. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Están conmigo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Oh, wow. Un aplauso grande. Muy bien, felicidades, lo están haciendo muy bien. Recuerden, cuando yo diga la palabra, ¿cuál es el tema de esta semana? Se me durmieron, ¿qué pasó? Tan rápido. Cuando yo diga esa frase, entonces tenemos que hacer eso. ¿Cuál es el tema de esta semana? Mire, vamos a tener que repetirlo porque hay algunos perezositos por ahí que se pararon unos pero otros no. Y entonces vamos a tener que despertarnos todos. ¿Cuál es el tema de esta semana? Excelente, todos están bien, solo que alguien me dio una idea. Alguien allá atrás levantó las manos como que era hola. Y eso me parece una buena modalidad. Entonces, ¿qué les parece con la tercera modalidad, levantando sus manos cuando le toquen? ¿Cuál es el tema de esta semana? Wow, vamos a darle, gracias por esa idea. No sé cómo sale, hermano, pero por allá atrás levantó las manos y es una excelente idea. Bueno, así vamos a estar entonces, cuando diga las palabras se recuerdan de lo que tenemos que hacer. Aparece una fotografía y quiero enseñar a mi familia. Carlos, si me ayudas con el PowerPoint. Bueno, esta es una caricatura que mi cuñada tiene una amiga que es especialista en hacer caricaturas y nos mandó a hacer esa caricatura y nos regaló para Navidad. Así que ahí tienen a mi familia. Como dijo Roy, aunque parece que sí es americana, pero ella nació en Guatemala, mi esposa, se llama Julie, y solo que es hija de misioneros, pero toda su vida nació, vivió y creció en Guatemala. Ahora ya estamos en Estados Unidos, obviamente, pero ella es Julie. A la par está Chemuel, de 16 años, que por cierto yo lo quería traer acá, pero desde hace meses atrás había aplicado para un campamento y de toda su escuela solo a él lo aprobaron.
y le dieron todos los gastos, está en otro estado y se fue el domingo, yo me vine ayer, pero yo quería que él viniera, pero lamentablemente cuando le dije que venía para acá estaba, ¿qué hago? Voy contigo, me voy allá. No te preocupes, no. Ve a tu campamento, te lo ganaste y aprovecha. Así que anda con ese campamento. Tenemos a Haris, curiosamente que la que hizo la caricatura lo hizo de una manera representativa del carácter de cada uno. Miren a mi hijo Chemuel con un uniforme, le gusta mucho de las carreras, cross country le llaman ellos, y también de esas carreras cortas. Anda metido en fútbol americano, anda metido en jugando pelota, también soccer. Es muy deportista, entonces lo hizo así, la caricaturista a él. Y a Haris ya tiene 13 años ahora en agosto, le gusta la cocina como la mamá, le gusta entonces hacer pasteles, y ahí la miran con un plato con pasteles. Así que ella es la de la cocina, le gusta mucho lo de arte, igual que la mamá. Ahí entonces tenemos a Haris, que por cierto Shemuel es Samuel transliterado de hebreo, y Haris es la palabra entonces Grace transliterada del griego. Y Sofía, la pequeña de 9 años, que es wisdom en inglés, sabiduría, que también viene del griego. Papá que ha pasado por seminarios, entonces algo tengo que aprender, y ahí para acordarme de los idiomas, entonces le puse a mis hijos los idiomas. Y miran a mi hija que está ahí como alguien que está pintando, ella es la del arte, pueden pasar horas y horas y horas dibujando, pintando, ella es la del arte. Y pueden ver ahí nuestra mascota, se llama Cody, hasta Cody apareció entonces en la fotografía. Nuestra mascota ahora en julio va a cumplir, por cierto, el 17. Mis hijos hasta le pusieron fecha de nacimiento, aunque no la sabemos exactamente porque fue adoptado, pero ya va a tener 3 años. Y ahí estaba pequeño, pero ahora ya está un poquito más grande Cody, que es parte entonces también ahí de la familia, y los hijos aman mucho a Cody. Y en esta otra fotografía van a ver, bueno, parece que ahí está. Está un poco oscura, pero ahí está, no en caricatura, sino esa la tomamos para Semana Santa, saliendo de nuestra iglesia local allá en Dallas, y ahí está pues la familia. Siento que hay un poco de feedback, yo siento feedback. ¿Sienten feedback ustedes ahí? ¿Está bien el sonido? Israel, David, ¿nos pueden ayudar un poquito? Vamos a estar entonces hablando sobre en las manos del pescador. Esa es la idea que vamos a hablar hoy. Y el tema que tenemos entonces, ¿cuál es el tema de esta semana? Ay. ¿Cuál es el tema de esta semana? Muy bien, ya se me habían dormido, pero muy bien, aplausos para ustedes. Esa es entonces el tema de esta semana, y lo que vamos a estar haciendo con este tema es que nos vamos a centrar en la vida de Pedro. Vamos entonces hoy a hablar de Pedro. Vamos a estar hablando de David mañana, vamos a estar hablando de José también, vamos a estar hablando de Daniel y también de Esther el viernes, pero hoy vamos entonces a marcarnos en esta vida de este hombre, siervo de Dios, que se llama Pedro, se llamó Pedro, y lo encontramos en el Nuevo Testamento, y ahí tenemos los versículos claves, y se los leo aquí para que, si tienen su Biblia por ahí lo pueden leer también. Pero tenemos entonces en el 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Uno de los versículos, 2 de los versículos que conocemos muy bien en la palabra de Dios, y aquí tenemos el llamado específico para este hombre Pedro. Y sé que ustedes de una u otra manera han escuchado acerca de Pedro, y es uno de los líderes que encontramos en la Biblia, y es una de las personas también que encontramos varias facetas de Pedro. Yo puedo decir que en las facetas de Pedro encontramos por lo menos de 3 a 4 facetas. Un Pedro era el que encontramos entonces en estos versículos, cuando entonces Dios lo llama y le dice entonces que lo siga. Ese es un Pedro. Después tenemos ese Pedro cuando Dios obviamente lo llama, pero está entonces caminando con él, y ahí encontramos a un Pedro
como muchos de nosotros, y yo voy a incluirme también ahí. Un Pedro bien impulsivo. Sé que aquí tenemos muchos jóvenes, sin duda su carácter de algunos de los jóvenes que están aquí, o de ustedes, entonces son impulsivos, y a veces en ese impulso que puedan tener, se pueden hacer cosas buenas, pero a veces se pueden hacer cosas no tan buenas. Bueno, en el caso de Pedro, vamos a encontrar que también él en sus impulsos de su carácter, a veces hizo cosas buenas, pero también a veces hizo cosas no tan buenas. En este momento encontramos entonces ese llamado para Pedro, en las manos del pescador. Grábese esta idea: Pedro y Andrés, pescadores de hombres, y hay que recordar esa idea también acerca de ser pescadores. Pedro y su hermano Andrés, como otros de sus discípulos, eran los expertos en pescar, eran pescadores, ese era su oficio. Viene Jesús y dice esta idea: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese es el llamado que Jesús le hizo a este Pedro, y obviamente también a Andrés. Le dice: quiero, entonces ya no van a ser pescadores entonces de peces, sino que van a ser pescadores de hombres. Ese es el llamado que Dios le está haciendo, que Jesús mismo le está haciendo a este Pedro. Y dice ahí en los versículos que Jesús sigue a Jesús y los discípulos le siguieron, y eso lo encontramos en el siguiente versículo ahí de Mateo 4. Dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vamos a encontrar que en los evangelios, cuando se narra esta historia, hay una acción instantánea. Viene Jesús y llama a determinados discípulos, como el caso de Pedro y Andrés, y les dice entonces que lo sigan, y ellos vienen instantáneamente, le siguen. Anoche pudimos ver esa misma acción aquí. Vino el pastor Royce y compartió el evangelio. Cuando comparte el evangelio, Dios estaba llamando directamente a ciertas personas, a ciertos de ustedes, para que tomaran una decisión. ¿Qué hicieron algunos de ustedes? Instantáneamente respondieron a esa invitación que a través del siervo Roy Jesús les estaba haciendo a ustedes. Les dice: sígueme, recíbeme, ven a mí. ¿Qué hicieron algunos de ustedes? Vinieron hasta el frente y entregaron sus vidas a Dios. Entonces, el relato que podemos ver aquí en la palabra de Dios con Pedro y Andrés, no estamos muy lejos en este tiempo también. Dios, Jesús, sigue llamando a muchas personas, a muchos jóvenes, a muchos hombres y mujeres, y le está diciendo: ven y sígueme, ven a mí y sígueme, y te voy a hacer. Puede ser que usted no sea un pescador, pero puede ser que usted sea, ¿qué vamos a decir?, un maestro de escuela primaria, que usted sea entonces un doctor, que sea un ingeniero, que usted sea entonces un político, que usted sea, y podemos encontrar diferentes profesiones, un artesano, un agricultor, qué sé yo, lo que usted está haciendo en este momento o quiere hacer de su vida. Y Dios le dice: no vas a construir casas, vas a construir mi casa. Ven, sígueme. Y obviamente toman entonces la decisión, y Dios usa a aquellos hombres como Pedro para seguirlo, para entonces seguir a Jesús. El llamado, como vimos anoche, es algo específico que Dios lo va a hacer en cada uno de nosotros. El pastor Roy contaba su testimonio ayer. Uno de los muchachos acá del instituto también contaba su propio testimonio, y cada uno de nosotros vamos a tener nuestro propio testimonio. Ya dijo mi hermano Roy: soy originario en Honduras, que por cierto me gustan los frijoles. No sé si saben ese chiste, pero yo soy de los que me gustan los frijoles. Hace unos meses atrás, por las caravanas, salió un video ahí de una paisana mía, catracha, de que decía que ya no quería frijoles. Entonces, pero no, sí comemos frijoles en Honduras, es parte del diario vivir, y sí me gustan también entonces los frijoles. Y por cierto, no llegué aquí con la caravana, vine por otros medios, pero es parte entonces de ahora de nuestro contexto, de la necesidad que hay en Honduras. Pero les quiero contar que cuando estaba en Honduras, crecí como ustedes, muchos de ustedes, en la iglesia. A su edad, yo ya estaba sirviendo también en la iglesia, ya estaba entregado en la iglesia. No me lo van a creer, pero a la edad de 14 años,
ya estaba entonces en servicio en la iglesia. A la edad de 15 años ya era el pastor de jóvenes de mi iglesia local, ahí en Santa Rosa de Copán. No sé qué hacía, no sé cómo lo hacía, pero de muchachito, dirían en Guatemala, patojo, estaba ya entonces con ese privilegio de ser el líder de los jóvenes. Creció en ese momento los jóvenes, 50, 60, 70, no me acuerdo cuántos teníamos. Y después no solamente eso, sino que me dieron también el privilegio de servir a nivel de occidente de Honduras para los jóvenes cuando tenía 16 años. Jovencito, ya estaba sirviendo al Señor. Ese es el llamado que Dios me estaba entonces haciendo. Pero quiero contarles, hablando de esa palabrita llamado, que una de las cosas que la iglesia hacía, mi iglesia local, era no solamente que involucraba a los jóvenes para que pudieran entonces servir, sino que nos mandaban también para las misiones. Soy ahora es un poco diferente, pero hace 20 años atrás, casi 25 años atrás, en mi ciudad, alrededor había un montón de pueblos que en su mayoría no había, oigan bien esto, ninguna iglesia evangélica. Todos entonces tenían la iglesia tradicional, obviamente, pero no tenían nada, de iglesia evangélica. Entonces lo que hacía nuestra iglesia era que nos enviaban para poder ir a predicar el evangelio a estos lugares. Y yo fui a muchos de estos lugares a predicar el evangelio. Recuerdo uno de esos lugares, haciendo misiones dentro de la iglesia y a los alrededores de la ciudad. Fui a predicar a un pueblito, ¿saben cómo se llamaba? Y así es, todavía tiene el nombre, Trinidad Copán. Los que son de Honduras sin duda han de haber escuchado ese pueblito, Trinidad Copán. Y el nombre parecía casi hasta bíblico. No está en la Biblia la palabra Trinidad, pero es parte del lenguaje entonces del cristianismo. Y el nombre de este pueblo así se llamaba, Trinidad. Pero saben, no había ninguna iglesia evangélica en todo el pueblo de Trinidad. Y estábamos predicando mi mentor y yo muchachito, como les dije, 15, 16 años, entonces quería aprender de un hermano Elías, un hombre como de 60 años, líder en la iglesia, siervo de Dios, para memorizar la palabra de Dios. Yo quedaba increíble cómo empezaba a evangelizar y decía, tal versículo dice, y empezaba entonces a decirlo de memoria. Ni necesitaba abrir la Biblia para poder transmitir la palabra de Dios, y yo estaba encantadísimo de ver cómo Dios usaba a este hombre para predicar la palabra de Dios. Pero en esas preguntas ahí con estas personas de casa en casa, algunas salían preguntas bien profundas. Y nos hacían preguntas que yo mismo no sabía cómo responder. Claro, mi mentor entonces ahí respondía, pero a mí me tomaban entonces por sorpresa. Ahí es donde el Señor empezó a decirme, yo quiero prepararme más para servir al Señor y poder predicar su palabra. Dios me ha llamado para esto. Para no hacerles tan largo el cuento, cuando tenía ya como 20 años, entonces el llamado era tan fuerte que yo les dije a los líderes de mi iglesia, miren, Dios me está llamando y quiero que la iglesia me apoye espiritualmente y que me envíen entonces para un seminario. En ese momento ya escucharon la palabra CETECA, es el seminario de Guatemala, pero habían dificultades en la iglesia, entonces no me pudieron mandar para Guatemala y me dijeron, ¿sabes qué? Pero tenemos entonces el instituto del país, era en Ciguatepeque. Entonces, ¿por qué no vas entonces para el instituto? Y yo tenía tantos deseos de ir a prepararme que dije, está bien. Después escuché que el comentario entre los líderes era, bueno, si este muchacho resulta que no tiene el llamado de Dios, es más fácil traerlo de ahí de Ciguatepeque que traerlo desde Guatemala. Entonces, está bien, probemos entonces a ver qué tal le va. Y me mandaron entonces para Ciguatepeque. Lo que no sabían era que ese era desde el primer día que estaba ahí, estaba convencido de que Dios era lo que me había llamado a hacer y a prepararme en el servicio del Señor. Pero les quiero contar que antes yo estaba muy convencido de que Dios me había llamado. Yo estaba convencido de que Dios tenía el llamado de Dios para hacer lo que estaba haciendo y de ir. ¿Saben qué? 2 semanas antes de ir a ese instituto, estábamos completamente llenos en la iglesia. No, me había pegado una gripe, vino otra iglesia, otro grupo de jóvenes de otra iglesia grande, y nos vino a visitar. Teníamos escuelita bíblica de vacaciones, y yo con gripe.
no dormí casi esa noche. Terminamos la escuelita el viernes, en el viernes en la noche vinieron los otros jóvenes de la otra iglesia grande que nos llevamos muy muy bien, nos desvelamos, jugamos, ustedes saben, ustedes conocen bien qué es lo que pasa cuando estamos entre jóvenes, y entonces nos desvelamos toda la noche, jugamos todo el día sábado. Resulta que el domingo, y eso era 2 semanas antes de irme para el instituto, el domingo en la mañana, mi mamá por cierto es enfermera de profesión, entonces el domingo en la mañana yo había estado con gripe. Mi mamá lo que había hecho, como es enfermera, no sé si alguien tiene un papá o familiar que es alguien médico o doctor, pero cuando alguien es de medicina, lo primero que le ofrecen a uno son las inyecciones. Entonces toda esa semana me había estado inyectando mi mamá para que la medicina me llegara y poder entonces aguantar, por así decirlo, toda la semana. Pero ese domingo en la mañana, literalmente pasó esto. No había dormido bien, había estado enfermo, había estado trabajando demasiado, y voy a ver a mi mamá y empezó algo que no tenía explicación. Empezó un clic así, no le voy a mentir. Ya casi me está dando natural, pero no. Me empezó el clic de esta manera y no lo podía controlar. Me preocupé tanto que entonces fui donde mi mamá y le digo, mamá, fíjese que me está pasando. ¿Y qué te pasa, hijo? Enfrente de ella empiezo con el clic y entonces, ¿está bien? No, voy a descansar. No, creo que voy a estar bien. Y yo lo que quería que después del almuerzo despedir a mis amigos de la otra iglesia que nos habían visitado y después ir a descansar. Solo déjeme terminar, voy a estar bien, es por ratitos que me da, y yo queriendo ser súper responsable, queriendo terminar entonces con los jóvenes. Voy entonces, termina el servicio, vamos entonces a una de la casa de los hermanos de los mismos muchachos a comer. Cuando estamos en la mesa comiendo, ya empecé a ver que el tic nervioso era más fuerte y ya no lo podía controlar. Entonces, cuando miré que estaba enfrente de todo, me dio un poco de pena y dije, ¿y cómo lo controlo? ¿Me van a ver? Entonces, lo que hice fue que empecé a caminar, a salir, me levanté de la mesa, empecé a caminar y cuando iba por la puerta me desmayé completamente, que de ella no me acuerdo nada más. Dicen que estaba con los ojos, mis amigos, obviamente los de la iglesia, dicen que estaba completamente con los ojos abiertos, pero que me hablaban, me golpearon un poquito la cara a ver si despertaba y dicen que no reaccionaba. Lo bueno era que esa casa de esa joven estaba a 2 cuadras del hospital de la ciudad. Entonces me llevaron caminando todo ese lugar, platicándome, y yo no me acuerdo absolutamente nada. Llego entonces ahí con el doctor, me chequearon y todo. Literalmente cuando tengo el doctor enfrente, no sé qué hizo, pero con él entonces desperté. O sea, ya estaba despierto, pero volví otra vez en mí cuando estaba con el doctor. Entonces empezó a hacer los análisis, me tuvieron que dejar hospitalizado ese domingo. El lunes entonces me llevaron a San Pedro Sula, los que son de Honduras conocen, Santa Rosa en ese tiempo no tenía hospitales tan grandes, me llevaron a la ciudad más grande que era San Pedro Sula, y tenía una cita con un neurólogo para el día martes. Pero recuerdo las palabritas de una de las enfermeras cuando estaba en este hospital pequeño y dijo, oh, ¿saben qué? El muchacho tiene cáncer en el cerebro. Y otra dijo, no, creo que es la triquina. No se saben qué es la triquina o cómo se traduce en los diferentes países, pero la triquina es una bacteria que lo tiene los cerdos. Entonces cuando uno come cerdo hay una bacteria que uno lo puede comer y se le va al cerebro, y una vez llega al cerebro la persona muere. Entonces yo estaba escuchando eso, o sea, ya, ¿cuál instituto? ¿Cuál llamado? Hasta aquí entonces quedé. Y obviamente el doctor dijo, como me había perdido tanto tiempo el conocimiento, muchas neuronas se me quemaron, y entonces yo estaba así como, nunca me había marihuaneado ni me he marihuaneado, pero dicen que es un efecto como ese, que andaba como en la luna y así como medio perdido, consciente, pero no estaba al 100% mi cerebro. Fuimos a San Pedro, ese lunes en la noche, entonces dije lo siguiente, antes de ir con el neurólogo el martes en la mañana, dije, Señor, aquí está mi vida. Recuerdo bien esas palabras, llorando en el baño, Señor, aquí está mi vida. Si quieres que me muera, y esa es tu voluntad, está bien, pero yo recuerdo que yo quería servirte, y tú me has llamado, y quiero entregar mi vida a ti. Toma control mañana cuando esté con el neurólogo. Y esa fue mi oración. Y dije, Señor, si me das la vida, te voy a servir todos los días de mi vida. Ese es mi llamado y ese es mi compromiso contigo.
En la mañana siguiente, entonces vamos con el neurólogo, todo el mundo preocupado, me metieron en una de esas bolas que le miran el cerebro a uno y toda la cosa, y hicieron todos los análisis. Ya llego donde el doctor, y entonces yo nervioso, dices, me voy a morir, tengo cáncer, ¿qué es lo que tengo? ¿Es eso de la triquina? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y vino las palabras del doctor y dijo lo siguiente: hey muchacho, tienes que tomar la vida tranquilo, mira, todo lo que hiciste esta semana, entonces abusaste de tu cuerpo, abusaste de tu cabeza, entonces la cabeza es como un break. Entonces, ¿saben eso? Los que tienen entonces el control de todas las luces acá, entonces tienen los breaks y si hay algún problema en algún sitio, entonces viene y se dispara y se apaga. Entonces lo que pasó con tu cabeza fue que lo llevaste a tanto extremo, tu cuerpo y tu cabeza, que entonces el break se disparó y por eso quedaste inconsciente tanto tiempo. No te preocupes, no tienes cáncer, no tienes ningún problema, todo está bien en tu cabeza. A veces pienso que no tan bien de mi cabeza, pero él dijo, todo está bien en tu cabeza, solo que toma la vida más tranquilo. De aquí en adelante, tómate la vida entonces más tranquilo, no te preocupes tanto, no te des a veces al 100% y más del 100%, sino que toma la vida más relajado y vas a estar bien. Cuando salí de la clínica de ese doctor, dije, Dios, aquí te voy, Dios, completamente tuyo, ese instituto me espera, y aunque vaya todavía, llegué 2 semanas después y todavía medio mareado porque todavía no estaba al 100%, pero medio mareado y todo ahí, llegué al seminario y aquí estoy. Eso fue en el 96, te estamos hablando de 23 años atrás, diciéndole, Dios, aquí está mi vida, Dios me llamaste y aquí está mi vida. Sé que esta semana Dios va a marcar también tu vida y te va a decir, ven a mí. Yo sé que muchos ya tomaron esa decisión, pero jóvenes, no pases esta semana. Escúchenme bien estas palabras que van a quedar para siempre en sus vidas. Que no pase esta semana sin conocer a lo que el pastor Roy les dijo anoche, sin conocer personalmente a Jesús. Y esta semana, Jesús, que por cierto está aquí en este lugar, está en este campamento, te va a decir una sola palabra. Te va a decir, sígueme. Te va a decir, sígueme. Personalmente a ti, te va a estar llamando y diciendo, sígueme. ¿Están conmigo? ¿Sí? Digan un sí. Necesitamos otra vez decir cuál es el tema de esta semana. Yo creo que ya, muy bien, terminaron bien, aunque no empezaron tan bien, pero terminaron bien. Esta semana Dios entonces va a estar diciendo, Jesús mismo les va a estar diciendo a ustedes mismos, sígueme. Obviamente, no sé si me pasé una, no. Obviamente Dios entonces, o Jesús llamó a estos discípulos para, en este contexto, no para pescar entonces los peces, sino que para pescar hombres, y algunos van a pescar más que solamente peces. Miren, esta es una, no sé si conocen, si algunos han ido a Florida, en Sarasota, está esta estatua, que esta es la famosa estatua después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó en 1945, y entonces cuando venían todos los soldados, entonces esta es la foto famosa. Y en Sarasota tienen entonces esa foto en grande, y entonces lo que hacen todos los que pasan por ahí es que hay que tomar su pareja, casado o novio o lo que sea, entonces, y ahí estoy yo con mi esposa, entonces yo pesqué también ahí, así que, y por cierto que Sarasota es un lugar puerto. Aquí estoy rompiendo un poquito la regla, porque les dijeron que no tienen que ligar, algo así, no entiendo muy bien esa palabra, pero cuidado con eso. Pero Dios dice entonces que cuando le seguimos,
Dios entonces nos va a hacer pescadores de hombres. Esa fotografía es una de las mega iglesias. Estuve hace como 3 semanas en Bogotá y esa es una de la iglesia de La Roca, Casa de La Roca se llama, ahí en Bogotá, Colombia. Es una de las iglesias grandes ahí. Cuando seguimos a Jesús, vamos a tener este privilegio de poder ser esos siervos de Dios para alcanzar entonces a muchos. Ahora, en el caso de Mateo, vamos a encontrar de que este Mateo, es cierto, en sus impulsos, en su liderazgo que tenía, no estaba todavía muy pulido, vamos a colocarlo así. El proceso del seguidor, y yo coloqué uno de los pasajes aquí, no lo van a buscar, sino que lo vamos a ver acá. El proceso del seguidor en Mateo 16, 15 al 28. Tomé esta idea, aunque viene más de Jeremías, pensando en el alfarero, pero recuérdense de esta pintura. Nosotros, usted mismo, es como ese jarro, esa vasija que el alfarero está haciendo, y en ese proceso en el que estamos entonces, que Dios está haciendo con nosotros de pulirnos, entonces va a colocar sus manos para pulirnos y hacernos como Él quiere que seamos. Ahora, yo te quiero decir algo también, que a veces en esa mano del alfarero, cuando esté entonces haciendo esa figura, esa vasija como Él quiere, va a veces a encontrar cosas, algunas piedras, o algún artefacto que no está bien ahí en el lodo, y qué es lo que va a hacer con esa piedrita o con esa cosa que está de más. Entonces va a venir y la va a quitar, porque va a querer formar bien el barro o la vasija como Él quiere. En nuestra vida, jóvenes, también Dios va a hacer lo mismo. Cuando tenemos la mano de Dios, es cierto, tenemos una mano amorosa de Dios, pero a veces va a tener que quitar de nosotros algunas cosas que no son para bien. Y a veces cuando nos quita esas cosas, a veces nos va a doler. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Miren que este Pedro, interesantemente que en ese capítulo 16, en el versículo 16, aparece la gran declaración de Pedro declarando de que Cristo es el Hijo de Dios, o Jesús es el Hijo de Dios. Dice Pedro, declara que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el versículo 16. Pero en el versículo 22 y 23, Pedro es usado por el enemigo para estropear el plan divino. Y aquí encontramos estos versículos. Respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jóvenes, yo te quiero decir que muchas veces vas a hacer cosas brillantes y la gente va a decir, ¡ah! ¿Cómo diste esa enseñanza? Dios te usó. ¿Cómo cantaste? Dios te usó. ¿Cómo entonces dirigiste las dinámicas? Dios entonces te usó. ¿Cómo pintaste? ¿Cómo serviste? Vamos a hacer cosas grandes, como el mismo Pedro declarando de que Cristo, que Jesús era el Cristo. Pero también vamos a encontrar, así como Pedro, que vamos a hacer cosas que no están tan bien. Escuche lo que dice aquí Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, porque en los versículos anteriores ya Jesús estaba empezando a profetizar lo que le iba a pasar, que él iba a morir en la cruz del Calvario. Y cuando Pedro escuchó esto, se le acercó entonces a Jesús y le dijo, no tienes entonces que hacer esto. Usado por Satanás. Y mire lo que Jesús le dijo a Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ay, ¿qué pasaría si viene Jesús ahora acá y entonces te dice por alguna acción mala que nosotros decimos y nos dice, quítate de mí, Satanás? Obviamente no era que era Satanás, sino que Satanás estaba usando a Pedro como el canal para estropear ese plan divino. Pero vamos al punto que está remarcando acá. El mismo Pedro que conocemos, el gran discípulo, el líder de los discípulos, llegó a ser el líder de los discípulos, y en hecho lo vemos bien claro esa posición que él tenía, pero tuvo un proceso, y en el proceso lo vemos que él fue un humano como nosotros, y como un humano como nosotros, entonces fallaba. Y aquí lo encontramos, aún
siendo un tropiezo para la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan la otra? Bueno, te vamos a encontrar muchas historias de Pedro con Jesús. Por ejemplo, cuando miró a Jesús que venía caminando sobre el mar, y entonces viene caminando sobre el mar, y el Pedro entonces, impulsivo, bueno, si Jesús puede caminar, yo quiero caminar también. Entonces le digo, Jesús, pues, llámame, yo puedo ir contigo. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a caminar sobre el agua cuando estaba viendo a Jesús. Pero una vez dejó de ver a Jesús, ¿qué pasó? El pobre se estaba hundiendo, y Jesús después tuvo que reprenderlo. Hombre de poca fe. Sí, vamos a encontrar a un Pedro entonces que tuvo un proceso en las manos de Dios. Pescadores que están acá, estamos en las manos de Dios. Y yo te quiero decir lo siguiente: ¿cuántos de los que estamos aquí no le hemos fallado a Dios? ¿Cuántos de los que están aquí no le han fallado a Dios? Que le levante su mano, yo soy el primero. ¿Hay alguno que le ha fallado a Dios? Déjenme ver bien. ¿Hay alguno que ha hecho cosas malas delante de Dios? Estoy viendo a ver si hay alguien que no está levantando la mano, porque entonces vamos a tener que platicar, porque todos somos humanos y todos fallamos. Gracias por levantar la mano y ser honestos. Amigos, sí, todos fallamos. Si Pedro falló, nosotros también fallamos. Me gusta, bueno, mis hijos obviamente, ¿quién no va a amar a sus hijos? Pero la de en medio, Haris, tiene, yo digo que es Pedrita chiquito, es una impulsiva, y ¿quién la para? Igual que la mamá, impulsiva, ese carácter entonces de que no hay nada que los pare, entonces ellos van adelante. Y ella repetidamente me dice, Daddy, en inglés, saben también español, pero hablan más entonces el inglés obviamente, tú sabes, yo no soy perfecta, yo fallo. Ya está entrando en esa etapa de la adolescencia, ya va a cumplir 13, y a veces tiene un rótulo entonces ahí donde dice, yo soy imperfecta, y lo tiene entonces en la puerta cerrada, y yo soy imperfecta. De 13 años entonces pensando, es cierto, yo me uno también a ese cartel, yo me uno a esa frase, yo soy imperfecto. ¿Puede decir eso conmigo? Yo soy imperfecto. Por eso necesitamos de Jesús. Necesitamos la mano del alfarero para que Él entonces nos ayude. Cuando estemos en su presencia, obviamente dice que Jesús está perfeccionándonos cada día, pero no estamos todavía entonces perfectos. Estamos en ese camino para la perfección. Así que, jóvenes, ténganse un poquito de misericordia. Sé que a veces como jóvenes, ustedes en la edad que tienen, a veces quieren todo perfecto y no quieren fallar. Acuérdense, son humanos. Dense la posibilidad de a veces fallar. Aquí miramos al mismo Pablo, que también entonces falló. Muy bien, aquí tenemos algunas, no sé si la logran ver, pero tenemos varias entonces ya las vasijas terminadas, y encontramos entonces de que eso es lo que Dios quiere hacer. Y en la casa de Dios vamos a encontrar varias de esas vasijas que son muy útiles para la obra del Señor. En el caso de Pedro, él fue entonces vamos a decirlo así, un seguidor entonces que estuvo siempre en entrenamiento. Y aquí tenemos algunos pasajes. Hay una palabra, y aquí solamente no lo puse aquí en las diapositivas, pero sí lo tengo aquí conmigo. Un Pedro es el que está en Mateo 4 cuando Jesús lo llamó, otro Pedro es en los evangelios, otro Pedro es en las cartas cuando es el líder, pero también ahí en Hechos capítulo 10 encontramos a un Pedro que Dios tuvo que dirigirlo también, tuvo una discusión con Pablo también y con la iglesia. Así que ese Pedro tuvo muchos procesos, pero al final de su vida encontramos en 2 Pedro capítulo 3, no lo vamos a leer todo, pero hay una frase que se repite. 3:1 dice amados, 3:8 dice oh amados, el 14 dice amados, y el 17 también entonces dice amados. Bueno, aquí encontramos todo el proceso. Encontramos a un Pedro cuando Dios entonces, Jesús lo llama. Encontramos a un Pedro en el tiempo entonces de los evangelios con Jesús. Encontramos otro Pedro cuando estaba entonces en Hechos. Y aquí encontramos el final de Pedro. Un Pedro ya viejo, ya esa es su última carta, ya listo para partir. Y esta palabrita en griego es como
decirle hijitos míos, amados míos. Es como, mírenlo así, miren a su abuelito, si algunos lo conocieron, ya en sus últimos días, y de ese abuelito solamente salen palabras de amor. Todavía no era completamente perfecto, pero ya estaba casi llegando a la perfección. Y le dice, hijitos míos. Ese Pedro de 2 Pedro capítulo 3, muy diferente al de Mateo 4, muy diferente al de los evangelios, muy diferente al de Hechos. Dios lo había llevado en todo ese proceso, en su proceso de entrenamiento en la vida, hasta llegar al punto de ser un siervo en las manos de Dios. Jóvenes, sé que Dios está obviamente llamándote, sé que Dios está haciendo de ti lo que Él quiere que Dios quiere hacer de ti, y sé que es un proceso, pero ¿por qué traje aquí a Pedro con todo este proceso? Yo les quiero decir, sí, tenemos un inicio y vamos a tener un proceso. Algunos de los que están aquí puede ser que todavía estén en Mateo capítulo 4, otros tal vez estén en los evangelios, otros tal vez estén en Hechos, y puede ser que algunos por acá, y sí, sin duda que los hay, estén así como 2 Pedro capítulo 3, que Dios los ha llevado a un punto, y aquí tenemos muchos de sus líderes que son unos siervos de Dios, que Dios los ha moldeado y ha hecho de ellos esos siervos que Él quiere. Dios quiere hacer también lo mismo contigo. Y Dios llama a cada uno, y son hijos únicos obviamente. No sé si pueden captar la figura, pero van a poder ver que cada una de las vasijas que están ahí son diferentes de la una a la otra, y es más, si pueden ver la que está a esta, completamente entonces diferente. Y en esa diversidad es donde Dios se complace y hace a cada uno de los que están aquí la vasija que Él quiere, con el propósito que Él quiere, para glorificarle como Él quiere, y Él se toma toda la gloria. Mi pregunta entonces para esta mañana es, ¿le quieres seguir? Sé que no sé si los tienen todos, pero me imagino que han de tener estos aparatitos. ¿Tienen su teléfono a la mano? ¿O los consejeros lo tienen? ¿Quién tiene su teléfono? Levante su teléfono. Muy bien. En su teléfono, sí. En su teléfono tienen muchos esta idea de poner la luz, y ahora sí voy a pedir que si me pueden apagar las luces, por favor. ¿Pueden tener esta luz? Muy bien, tenemos la luz de Cristo. Si tienen esta, excelente. Muy bien, muchas gracias. Así puestos sentados, vamos entonces a tener estas luces, y yo quiero orar. Sé que no todos lo tienen y no hay problema, está bien, pero quiero orar por ustedes, y esta va a ser la oración de esta mañana. Si usted quiere responder a esta oración, a esta pregunta, y decirle, ¿le quieres seguir? ¿Quieres seguir a Jesús? Párese y ponga su luz arriba y decirle, yo quiero ser tu luz, yo quiero seguirte. Y si no tiene la luz, póngase de pie y yo voy a orar por usted. Cierren sus ojos, por favor, y los que lo están haciendo, muchas gracias, Dios les bendiga. Levanten entonces su mano con su luz, o simplemente su mano, y yo voy a orar por ti. Mi Dios, gracias te damos por hablarnos en esta mañana. Y Dios, estás viendo cada una de estas luces diciendo, Dios, yo te quiero seguir. Yo quiero ser como Pedro, que es cierto, hemos sido muy impulsivos y hemos hecho cosas que no te agradan, pero mi Dios, quiero que seas tú como esas manos en el alfarero, que yo sea tu barro y formes de mí lo que tú quieres, mi Dios. Me quiero someter y quiero obedecer tu dirección. Me canso y he cansado de seguir a personas o cosas que no me han traído nada bueno. Ahora quiero seguirte a ti. Gracias, mi Dios, por hablarme. Gracias, mi Dios, por ser mi Dios.
y porque te puedo seguir, Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Fuerte los aplausos.